Bueno, estamos aquí para poderles facilitar el tema 1 de la materia de composición 2. Esta parte, la introductorio de la morenada, la parte teórica, la van a encontrar en el documento que hemos dejado ya hace varios días en la plataforma. Lo que nos interesa por sobre todo es esta última parte sobre la estructura de la morenada, que tienen que darle especial importancia a la hora de realizarla, las prácticas. Lo que nos interesa es principalmente que la morenada, ya desde su punto de vista musical, debe utilizar, o utiliza, mejor dicho, patrones rítmicos melódicos que se encuentran en la figuración de la melodía de esta partitura. De ejemplo, los patrones rítmico-melódicos de la morenada están dados con las características de una marcha. No es una marcha, pero tiene sus características, por el hecho de que las figuras que utiliza son figuras que realzan y resaltan los tiempos fuertes, como justamente marcha. Si algo tiene de relación con una marcha, la morenada es justamente que se trata de una danza de traslación, es decir, de trasladar un grupo de danzarines de un lugar a otro. Y para esto se necesitan patrones rítmicos parecidos, o mejor dicho, análogos a la marcha. Lo que no quiere decir, insisto, de que la morenada sea una marcha. Aquí están las figuras que deben incidir en el primer tiempo. Entonces son vistas y usuales las blancas, las negras, la negra y las corcheas representadas de esta manera. Esta combinación de negras y corcheas, evidentemente, aparentemente aquí existiría una síncopa, pero no lo es. Simplemente existe un contratiempo nada más. Entonces es un tiempo fuerte, silencio, contratiempo y otra vez los tiempos fuertes. El bajo solamente es referencial para el sonido, entonces son esta figura, estas figuras negras, corcheas, corchea punto semicorchea, que también es una figura importante que no es síncopa, es contratiempo, o este tipo de figuras, ¿no? Todas ellas son utilizables. Las que no son utilizables, en resumen, que es más fácil detectarlas, son ya las síncopas como tal, como estas figuras que le llaman sábado, tresillo o el detengo, ¿no? En sistemas de educación infantil o en el sistema ORF. No existen las morenadas. Y cuando digo no existen las morenadas, me refiero a las morenadas desde las más antiguas de finales del siglo XIX hasta las morenadas actuales. Existen casos excepcionales donde lo utilizan, pero es por desconocimiento de los patrones rítmicos melódicos de todo un siglo. ¿Y por qué no se utilizan estos? Porque principalmente si utilizo estos, convierto una morenada en un ritmo de huayno o de taquirari que no son y no corresponden a la morenada. Eso debe quedar claro. Ahora, uno es libre de hacer lo que quiera, pero si uno quiere utilizar una morenada y componer para un caso patrimonial, como es la protección de las tradiciones que hace la UNESCO o las mismas normas que protegen al patrimonio boliviano, orureño y del carnaval, deben ser utilizables estas, que se pueden hacer maravillas. Estas, bueno, las utilizan alguna vez y excepcionalmente en la música pop, que no le interesa nada la tradición, pero si vamos a hacer para que bailen morenos, debiera ser así. En resumen es eso. Y si voy a hacer una música por hacerla, porque no existe una ley que nos prohíba, pues podemos utilizar estas, pero si es para patrimonio y es lo que enseñamos en LEBIM, la Escuela Boliviana Intercultural de Música, nosotros debiéramos saber esa diferencia de cuáles son parte del patrimonio y cuáles son parte ya del desconocimiento del patrimonio. En resumen es eso.
Aquí tenemos una pequeña muestra de cómo son las partituras, las notas musicales utilizadas en una morenada, y pueden ver una negra, la doble corchea, la negra silencio, corchea punto semicorchea, corchea doble semicorchea, negra, etcétera, etcétera. O aquí esta figura, ¿no?, de 4 semicorcheas, infantilmente denominada el ligerito, para hacerlo más rápido. Ahora, respecto a la estructura armónica, nosotros hemos puesto aquí de sugerencia algunas estructuras que ustedes pueden utilizarlo en su morenada, como por ejemplo de la romeñita. ¿Cómo están ordenadas estas estructuras? Están ordenadas por partes, es decir, una morenada tiene 3 partes, entonces estamos dividiendo por cada línea una parte de la morenada, ¿ya? Asimismo, debemos decir que las morenadas tienen generalmente 8 compases en la primera parte, 8 en la segunda y 8 o 10 en la tercera. También podemos decir que las morenadas, mientras más antiguas, más reducidas las cantidades de compases, como la mariposa, por ejemplo, morenada antigua, que tiene 6, 6 y 8. O la chiquita orureñita, ¿no?, más actual, en los años 90, que tiene 8, 8, 10. También hay morenadas de 8, 8, 8. Entonces, si voy a hacer un pequeño resumen, sería sobre la estructura de primera parte. Esta es la más difundida. También existe esta, que es la más, podemos decir, perfecta por sus características depuradas musicalmente. También hay las de 6, 6, 8. También hay las de 4, 4, 6, 4, 4, 8. Ustedes deben acomodar a este tipo de estructura los acordes que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros vaciamos cada una de estas líneas a un compás, no es un requisito, pero generalmente, al ser música tradicional, popular, música fácil, en otras palabras, sencilla, cada compás responde a un acorde, lo que no quiere decir que sea una regla, porque existen también morenadas que tienen 2 compases por acorde, ¿no? Entonces, bajo esa colaboración, esa ayuda que se les puede dar a ustedes, lo que nos interesaría en primera instancia es crear una partitura que tenga 8 compases en una primera parte, 8 compases en una segunda y 8 compases en una tercera. ¿Por qué digo 8? ¿Por qué nos estamos basando en esta y no en estas? Porque hemos visto ya en composición 1 que la manera más natural y espontánea de generar música es de los grados de máximos comunes o de progresiones geométricas, ¿no? Si la unidad es un compás, 2 compases hacen ya una unidad de pregunta y respuesta, y al mismo tiempo, respondido esto con otros 2 compases, estamos formando una unidad, una gran unidad de pregunta y respuesta. Al mismo tiempo, esto se va a convertir en otra gran unidad de pregunta, todito, contra una gran cantidad de respuesta. Esto al mismo tiempo se va a constituir en una gran unidad, perdón, ¿no?, de pregunta para una gran unidad de respuesta. Y al mismo tiempo, el final o colofón de una primera pregunta y una respuesta. Entonces, por eso es que se les recomienda en inicio, para entender a la morenada, que puedan hacerlo en un 8-8-8, que es de la manera más prudente y sencilla de entender. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, antes que nada, diseñar no la melodía, sino los patrones armónicos correspondientes, ¿no? Se nos ocurriría, en este caso, generar música, al igual que hemos hecho con las rondas en primer semestre, ¿no? En este caso tuviésemos que copiar
una de estas, o finalmente inventarse o recuperar de alguna otra morenada. Si ustedes tienen una morenada que les gusta, analicen si cumple para empezar con los requisitos de 3 partes, si esta morenada tiene preferentemente 8 compases que desarrollar, y pues sobre eso ya es más fácil construir algo, ¿no? Entonces lo que nosotros tuviésemos es un primer grado. Yo les recomiendo nuevamente que por la facilidad y la gran cantidad de morenadas en modo menor, hagan en modo menor. Yo les diría, ¿no? Así a un tanteo, un 90% de las morenadas están escritas en modo menor, existiendo otra cantidad de un 10%. Estoy tanteando simplemente de morenadas en modo mayor, ¿no? Entonces, un primer grado, vamos a hacer la, si, do, re, mi, fa, sol. Vamos a hacer, a ver, vamos a jugar con un cuarto grado, un quinto grado y primer grado, algo sencillo, ¿no? Ahora aquí se me parece ser un séptimo grado, un tercer grado, que existe una relación de quinta primera secundarias, ¿no? Que son familiares de las quinta primera primaria en este caso, y copiar esto de esta manera. Entonces, aquí ya tengo yo una estructura que puede ser utilizable. Las estructuras europeas también nos sirven perfectamente por si acaso, ¿ya? Entonces voy a utilizar ahora en segunda instancia una melodía. Y ya saben, los intervalos en tiempos fuertes, preferiblemente notas del compás, algo así por ejemplo, ¿no? La idea sería la y do en la menor, la y do. Yo puedo rellenar con otras figuras para llegar a un re, fa, la, para llegar a esta, a esta, a esta o a esta nota, ¿no? Y que tenga algún sentido. Entonces puedo hacer esto, por ejemplo, ¿no? Pero yo quisiera llegar aquí. Entonces lo que tengo que hacer es completar con notas de paso esta escala. Aquí tengo 2 espacios que los puedo completar así. Y ya tuviese una primera parte, ¿no? Sobre esto voy a hacer esta figuración. Esto es de menor y voy a llegar a un re así, por decir. Y aquí una figura florida, un floreo vamos a hacer. En función a mi mayor, desde luego. Así, por decir. Puedo embellecer esto. ¿Cómo puedo embellecer? Si se supone que las notas de paso van a completar una línea de escala, aquí por ejemplo entre la y si no hay un espacio más para notas, pero se puede reiterar, utilizar esta figura o hacer esto, ¿no? O se podría utilizar mucho esta. Esta es una figura muy utilizada, ¿no? Podría ser esto. Y aquí lo mismo. Ya para que suene cada vez más morenada, utilizo estas figuras. ¿No? Y aquí podríamos rellenar y seguir rellenando, ¿no? Y sobre esa misma función melódica, nosotros pudiésemos crear en distinto acorde algo parecido a esto.
La idea sería llegar a un do, mi o sol. Entonces, podríamos hacer esto. Para que exista una fluidez hasta el do. Ahora, un adorno igual parecido a esto. Y desde luego aquí vamos a hacer esto para que tenga un silencio de retorno, una respiración. Desde luego puedo yo mejorar esta línea melódica, solo es una base y ustedes saben que eso se va mejorando. No existe última versión hasta que no se la interpreta en un concierto o en un contrato, por decirlo así. Y aún así uno puede seguir realizando los cambios, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros debemos trabajar. Este es lo importante de la estructura armónica, que nosotros podemos tomar de aquí alguna prueba o ustedes extractar de una morenada que les guste la estructura que más les guste, ¿no? De eso se trata. Por una cuestión de belleza, yo quisiera esto cambiar a estos otros grados que me parecen más simpáticos. Incluso yo estoy escuchando, puedo llegar aquí, que es más agradable. ¿Ya? Ahora, en la segunda parte hay que crear otra. Si se fijan, no es la misma estructura. La primera línea, la primera parte, la segunda son distintas, la tercera, primera, segunda, tercera. Es decir, las tres deben tener una independencia estructural. Los tres manejan tres distintas melodías o motivos, que pueden parecerse, sí, pero que pueden estar familiarizados, sí, principalmente entre la primera y segunda parte. Pero mejor es si se familiarizan, pero que no se parezcan. Es decir, que sean más las diferencias que las similitudes, ¿no? Entonces, con eso yo les invito a hacer la primera tarea, que sería completar esta manera de trabajar, esta en la segunda y en la tercera parte, ¿ya? Para la creación de la melodía yo lo hice mecánicamente. Ustedes pudiesen tararear, silbar algo en la cabeza y tratar de generar, digamos, una melodía sobre eso. Y eso es fácil. También, si yo me pongo una base melódica así, ¿no? Entonces voy escuchando. Entonces ahí ya nace lo que se llama la inspiración, pero siempre teniendo una estructura armónica se hace más fácil. Por decir, eso obviamente hay que ir afinando, ¿no? Final femenino. Finales femeninos. O figuras más simples. Tin tan tan, tin tararan, pam 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 pam, pim pam 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 pam, pam 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 pam, etcétera, etcétera. Pero ya teniendo una estructura. Ahora, si no son buenos o no están inspirados, empezar a jugar con las notas como hicimos en esta parte superior. Ya, entonces, la primera tarea sería completar estas tres partes con melodía, con este acorde así sencillito, acordes para que se vayan guiando. Pueden utilizar los acordes también del mismo programa Finale, pero la idea es de que la primera tarea conste estas tres partes. Tampoco necesitan que esté pulidísimo, perfecto. Podemos ir revisando algunas cositas, ¿no?
Eso me olvidaba. Final de frase, por favor, siempre un respiro, si no vamos a matar al trompetista queriendo tocar todo. Ese es el resumen de la clase que ya habíamos pasado por el Zoom, pero era bueno reiterarlo una vez más. Denle importancia y una lectura a la primera hoja de esta tarea. Muchísimas gracias.